Muchos alegan que la Biblia y la señora White establecen una fecha en la cual se inició el pecado en el Edén y por ende se puede determinar la fecha exacta de la segunda venida de Jesús. Un estudio profundo y detallado del tema dará como resultado una explicación certera y adecuada sobre este asunto. Veamos. En más de 90 declaraciones, Ellen G. White expresa que la Tierra tiene una edad aproximada de 6,000 años y que cuando Jesús se encarnó, bautizó y murió, la Tierra tenía alrededor de 4,000 años de existencia y pecado. Lo interesante de las declaraciones de Ellen G. White sobre la edad de la Tierra y el origen del pecado es que ella se expresa en términos de tiempos, o sea, fechas, no exactas y sí aproximaciones. En el libro The Voice of the Spirit de Juan Carlos Viera, página 105, párrafo 1, se comenta lo siguiente de Ellen G. de White. Abro la cita. Al observar detenidamente todas las afirmaciones que contiene la expresión 6,000 años, se hace evidente de inmediato que el autor, esto es refiriéndose a Ellen G. de White, usó el número como una cifra relativa, tal como podríamos decir que la muerte de Cristo ocurrió hace 2,000 años, aunque no es el número exacto de años. Su intención era afirmar su creencia de una breve cronología, que la creación de la tierra tuvo lugar hace unos 6,000 años y que la intervención divina para cambiar el orden mundial pronto tendrá lugar. Sin embargo, algunos creyentes se han comprometido a desarrollar una nueva interpretación de la oración, que con esta declaración la mensajera del Señor establece el año preciso para la venida de Jesús. Basados en cálculos matemáticos simples, estos creyentes tienen fechas fijas o años específicos para la venida de Cristo. Uno de esos años, 1996, ya pasó a la historia sin que pasara nada. Ellen G. White creía que la existencia de la Tierra era reciente y en sus expresiones relativas a la creación afirmaba que su existencia era de alrededor de 6,000 años. Esta misma expresión de tiempo relativo lo adjudica al tiempo desde la creación hasta el origen del pecado, del origen del pecado hasta el nacimiento de Jesús, luego su bautismo y luego su muerte, unos 4,000 años más tarde de la creación y su segunda venida. Para poder comprender las expresiones de tiempo relativo utilizado por Ellen G. White de la creación del mundo, origen del pecado, nacimiento de Jesús, su muerte en la cruz y su segunda venida, debemos conocer de dónde surgió la idea que nuestro planeta tiene casi 6,000 años de existencia. En el siglo XVII, James Ussher, arzobispo de la iglesia anglicana de Armagh, en Irlanda, propuso que el mundo fue creado del 18 al 23 de octubre del año 4004 a.C. y que Adán fue creado el 23 de octubre. Esta cronología la recogió en su obra Anales del Antiguo Testamento, publicada en latín en 1650. Propuso también que la expulsión del paraíso ocurrió un mes después, el 10 de noviembre de 4004 a.C. Otro cronologista, John Lightfoot, clérigo, teólogo y erudito anglicano de Inglaterra, propuso una cronología similar para la creación del mundo, pero con una fecha de inicio diferente, el 17 de septiembre de 3928 a.C. a las 9 de la mañana. Rabí José ben Alafat, también conocido como Aka Rabí Yossi, judío del segundo siglo, propuso la fecha de la creación en el 3761
antes de Cristo. Bede, sacerdote benedicto inglés, conocido como Santo Bede, Venerable Bede y Bede el Venerable, sugirió el año 3952 a.C. Flavio Josefo, historiador judío, estableció la fecha de la creación en el 555 a.C. Martín Lutero, padre de la Reforma protestante, calculó la fecha para el 3961 a.C. Joseph Justus Calliger fue contemporáneo de Ussher, erudito y líder religioso francés, el cual estableció que la creación de la Tierra fue en el año de 3952 a.C. Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán, calculó la creación en el año 3992 a.C. Sir Isaac Newton, matemático, físico, astrónomo y teólogo inglés, propuso la creación de esta Tierra para el año de 3998 a.C. Estimado amigo que me escucha y amiga que me escucha, luego de conocer todas estas fechas sobre la creación, ¿cuál escogería usted? Para la época de Ellen G. White, la fecha de la creación del mundo, 4004, de Ussher, fue muy utilizada para representar la historia de la humanidad desde la creación. Ellen G. White utilizaba esta fecha del 4004 a.C. como una fecha aproximada de la creación. De hecho, la versión inglesa, King James, utiliza la cronología de Ussher al margen de sus páginas. Estas fechas estaban accesibles a Ellen G. White. Entre sus libros de cronologías tenía Ellen G. White los del reverendo William Hales de Inglaterra, titulada Un nuevo análisis de la cronología, y la del predicador escocés John Cumming, el cual establecía que los 6000 años de la creación concluían en 1864. Ellen G. White prefería la cronología de Ussher a las 120 existentes en su tiempo. Sin embargo, en ocasiones se distanciaba de la fecha colocada por él. A la muerte de Ellen G. White en 1915, su biblioteca tenía 1200 libros de escritores no adventistas y entre ellos varios libros sobre cronología de la Tierra. Esta es la razón por la cual ella, al hablar de la cronología de la Tierra, no hablaba en términos específicos, sino generales, pues conocía que estas variadas fechas no eran exactas. Ella tomó lo mejor de lo que había en su tiempo, y esta era la cronología de Ussher. ¿Cómo puede hoy utilizar alguna persona una de estas fechas como fecha exacta de la creación del mundo, y menos de la fecha de la caída de Adán en pecado? Ellen G. White no lo hizo. Durante el tiempo de la señora Ellen G. White, se sabía que la Tierra tenía aproximadamente 6000 años de creación. En las declaraciones de Ellen G. White sobre los 6000 años de existencia de este planeta, utilizaba expresiones tales como que la Tierra tenía 6000 años. En otras ocasiones dijo como 6000 años. También dijo cerca de los 6000 años. En otro momento casi 6000 años. Durante 6000 años, y en ocasiones dijo más de 6000 años. Apreciaría su paciencia al leer varias de las citas al respecto. La lectura de estas es indispensable para el entendimiento de este asunto. Veamos las declaraciones en orden cronológico y comprenderemos que no fue la intención de la mensajera del Señor establecer fechas exactas para la creación del mundo, la caída de Adán, nacimiento de Jesús, su muerte y su segunda venida. En 1864 dijo: el mundo actual
no tiene sino alrededor de 6.000 años de antigüedad. Este cita es de Exaltar a Jesús, página 46. En 1868 dijo, durante su experiencia de casi 6.000 años, Satanás no ha perdido nada de su habilidad y astucia. Todo este tiempo ha sido un observador cercano de todo lo que concierne a nuestra raza. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 215. En 1872, hablando de los 6.000 años, dijo la hermana White, Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que ha resistido la acumulación de enfermedades traídas a la raza como consecuencia de hábitos pervertidos y ha continuado durante 6.000 años. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 138. En esta cita del 1872, ella dijo, ha continuado durante 6.000 años. Si tomamos sus palabras como un tiempo exacto, entonces entenderíamos que en 1872 ya la Tierra tenía 6.000 años. Es decir, que en 2019, año que se hizo esta grabación, la Tierra tendría entonces aproximadamente 6.147 años. Continuando con la cita, en 1875 dijo, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha traído la enfermedad, el dolor y la muerte como sus frutos. Y a medida que nos acercamos al fin del tiempo, la tentación de Satanás de satisfacer el apetito será más poderosa y más difícil de superar. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 492. Observe que dijo la continua transgresión del hombre durante 6.000 años. Utilizó la misma expresión de la cita anterior. En 1877 dijo 6.000 años en la práctica de este archienemigo ha aumentado su habilidad para engañar y seducir. Nuevamente dijo 6.000 años y esto fue en 1877. Mensaje selecto, tomo 1, página 327. En 1879 ella escribió, los geólogos infieles afirman que el mundo es mucho más viejo que indica el registro de la Biblia. Rechazan el registro bíblico por esas cosas que les son evidencias de la tierra misma, que el mundo ha existido decenas de miles de años. Y muchos quienes profesan creer en el registro de la Biblia no saben qué decir sobre las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, con la idea de que la semana de la creación fue solo 7 días literales y que el mundo tiene ahora solo unos 6.000 años. Los dones espirituales, volumen 3, página 91 a la 92, del 20 de marzo de 1879. Observe que aquí en 1879 dijo 6.000 años. En 1884 escribió, la gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha llevado por casi 6.000 años, está pronto a cerrarse. Señales de los tiempos, 8 de mayo de 1884. Observe con cuidado, dijo aquí, por casi 6.000 años. Esa declaración tiene una antigüedad de 135 años. En 1887, para concluir esta cita de 6.000 años, dijo, desde que tuvo éxito en vencer a nuestros primeros padres en su hermoso hogar edénico, Satanás se ha dedicado a esta tarea. Más de 6.000 años de práctica continua ha aumentado grandemente su habilidad de engañar. Sign of the Times, 29 de septiembre de 1887. Esta cita es impresionante, ya que en 1887 indica
más de 6.000 años de práctica continua. Si tomamos estas palabras como fechas o tiempo exacto, podríamos afirmar que ella dijo que en 1887 ya habían transcurrido más de 6.000 años. Estas expresiones que acabamos de leer no apoyan una edad con precisión de los 6.000 años de la existencia de este mundo. Hablemos ahora de las expresiones de 4.000 años. Cuando Ellen G. White habla del origen del pecado y se refiere a este como habiendo surgido alrededor de 4.000 años atrás, establece aproximaciones como cuando habla de los 6.000 años de la creación. Veremos 3 citas. La primera se refiere al nacimiento de Jesús a los 4.000 años luego de la entrada del pecado. La segunda al bautismo de Jesús a los 4.000 años luego de la entrada del pecado. Y la tercera cita se refiere a la crucifixión de Jesús a los 4.000 años de la entrada del pecado. En El deseado de todas las gentes, página 32, dijo ella: pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. El mensaje selecto tomo 1, página 313, dijo: en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4.000 años después de que Adán dio la espalda a su hogar. Luego otra cita hablando de 4.000 años, que está en el Conflicto de los Siglos, página 327, dijo lo siguiente: en 31 después de Cristo, 3,5 años después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con gran sacrificio ofrecido sobre el Calvario, terminó ese sistema de ofrenda que por 4.000 años había señalado hacia el Cordero de Dios. El tipo había encontrado su antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial fueron allí terminados. En estas declaraciones del inicio del pecado en la tierra no existe una fecha exacta del mismo. Estas declaraciones son solo declaraciones que nos indican que estos actos, el nacimiento de Jesús, su bautismo y su muerte, ocurrieron alrededor de 4.000 años. Los escritores del tiempo de White utilizaban estas mismas expresiones al referirse a eventos históricos de la Biblia. En sus expresiones no hablaban de una fecha exacta, sino de aproximaciones. Para ese entonces utilizaban varias cronologías de la historia del mundo, como las que utilizaba Ellen G. White. Veamos algunos ejemplos de esos escritores contemporáneos del mundo de Elena G. de White. En 1859, Joseph Harvey Waggoner publicó un libro titulado La perpetuidad del sábado séptimo día. En la página 25, hablando de Moisés, dijo, abro la cita: Moisés ha estado durmiendo durante 4.000 años. Cierro la cita. Según la cronología de Ussher, Moisés murió en el año 1273 a.C. y a 1859, cuando Waggoner declaró lo anterior, habían transcurrido solamente 3.132 años y no 4.000 años. Estableció Waggoner una fecha exacta en 1859 para la muerte de Moisés, cuando dijo que Moisés ha estado durmiendo por 4.000 años. No, solamente hablaba de una aproximación. En Advent Review and Sabbath Herald del 5 de diciembre de 1854, en la página 4, con título El Santuario, dice lo siguiente:
Esta tierra o cualquier parte de ella no ha sido el mismo lugar desde que el hombre dejó el Edén hace 6.000 años. Si quieres entender las palabras literales con una fecha exacta del autor, entonces los 6.000 años de la caída del hombre ya habían ocurrido en 1854. Para los que piensan de este modo, entonces Jesús debió de haber llegado ese año y hoy en el 2019 estaríamos en el año 6165 de la creación o en el 2184. En Advent Review and Sabbath Herald del 27 de diciembre de 1870, en la página 18, bajo el título Book Pamphlet Tract, se promueve la compra de una serie de sermones de J. N. Andrews, titulado Sábado y la Ley. Allí dice lo siguiente: sermones sobre el sábado y la ley, abrazando un resumen de la historia bíblica y secular del sábado por 6.000 años y una refutación de las teorías del domingo, séptimo día, de Mede, Jennings, Akers y Fuller, por J. N. Andrews. Observe que el pastor J. N. Andrews habla en 1870 de 6.000 años de la creación del sábado. Esto nos colocaría en el año 2019 en el año 6149 de la creación. En esta misma revista, pero del 27 de octubre de 1891, en la página 664, George E. Butler, quien fue el presidente de la Conferencia General en varias ocasiones, dijo: tenemos un enemigo muy ingenioso, astuto, poderoso y maligno en Satanás, el gran adversario. Durante 6.000 años ha medido poderes con nuestro Señor y Salvador. Esto se dijo en 1891 y hoy, 128 años después, no se han cumplido los 6.000 años. Hermano, amigo, hermana, amiga que me escucha, ¿entiende de qué se tratan estas expresiones? No es sobre fechas o tiempos exactos, son expresiones aproximadas de tiempos. ¿Cree usted que cuando nuestros pioneros hablaban de los 6.000 años y decían durante, realmente creían que ya ese tiempo se había cumplido? No, era una expresión muy generalizada en su tiempo. En las expresiones de Elena G. White sobre esos años mencionados, ella nunca escogió una fecha para la creación del mundo y menos para el día que Adán pecó. Sí, conocía ella como hoy conocemos nosotros que la tierra tiene alrededor de 6.000 años. Hoy, al igual que ayer, existen personas que colocan fecha para la segunda venida de Jesús, basándose en los 6 días de la creación y las expresiones de Elena G. de White sobre los 4.000 años de la entrada del pecado y los 6.000 años de la existencia de la tierra. Lo más admirable del caso es que cada una de estas personas han orado a Dios al respecto y según ellos, el Santo Espíritu le ha revelado la verdadera fecha. ¿Es Dios un Dios de confusión, el cual revela a unos unas cosas y otras? ¿Es Dios un Dios de confusión que revela una fecha a una persona y luego otra fecha a otra persona? En 1 Corintios 14:33 nos dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Otro pasaje nos dice: pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:22. Estos que colocan fecha se sitúan por encima de los ángeles y Jesús al decir que conocen la fecha de la venida de Jesús. Cuando presentan sus complicados cálculos matemáticos, como dije anteriormente, oran antes de sus presentaciones y piden la dirección de Dios. El oyente no cuestiona nada al respecto, pues si se ora a Dios, será un hecho que Dios dirigirá. Este es precisamente el gran engaño
del gran engaño, del regreso de Jesús para el año 2031. Un ministerio establecido en España llamado El Gran Engaño, dirigido por un ex adventista llamado Víctor San Vicens, ha llegado a la conclusión a través del estudio de la Biblia y escrito de Ellen G. de White que Cristo retornará en el año 2031. Víctor San Vicens se llama a sí mismo adventista del séptimo día, pero no es miembro de nuestra iglesia. El argumento que mayormente usa es el tema de los 6.000 años de la creación de este planeta. Él sostiene que cuando el Ellen G. de White menciona los 6.000 años, se está refiriendo al periodo de purificación de la tierra y al retorno de Cristo. Víctor San Vicente dice que los 6.000 años terminan en el 2031. Debido a que esta es una presentación en video, resumiré lo más brevemente sus postulados fundamentales, pero antes citaré a Ellen G. de White sobre el asunto de colocación de fechas para la venida de Jesús y eventos proféticos. La primera cita dice lo siguiente: si usted lleva el yugo de Cristo, si sostiene su carga, verá que hay mucho que hacer para llevar a cabo la misma tarea que están haciendo los siervos de Dios, es a saber, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto. Proclaman un mensaje que el Señor nunca le ha dado. La Iglesia Remanente, página 92. Observe con cuidado que Ellen G. de White añade la expresión año en este pensamiento. Víctor San Vicente dice que no se sabe ni el día ni la hora porque la Biblia lo dice, pero sí el año. Pero aquí tenemos al espíritu de profecía, al cual él utiliza en sus presentaciones diciendo: pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. En otro lugar dice ella: como no conocemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, según San Lucas 12:37. Del libro La única esperanza, página 164. Dice ella, en otro pensamiento: no conocemos el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor, pero sea que ocurra este año, o el próximo, o más adelante, Cristo nos dijo que vendrá como ladrón en la noche. Alza tus ojos, página 363. Ninguna persona, dice ella, Mensajes Selectos, tomo 2, página 130, que fije una fecha para la venida de Cristo, tiene un mensaje verdadero. Podéis tener la seguridad de que Dios no da a nadie autoridad para decir que Cristo demora su venida 5, 10 o 20 años. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Sigue diciendo ella en esta misma cita: este es nuestro mensaje, el mismo mensaje que están proclamando los 3 ángeles que volaban por medio del cielo. La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán 2 grupos, el trigo y la cizaña. Crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Repito lo que el espíritu de profecía dijo: ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero.
El señor Víctor San Vicente no tiene un mensaje verdadero. Otra cita, hablando sobre los que colocan fecha, dice ella lo siguiente: muchos de los que tomaron el nombre de adventista han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Pero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mateo 24:36. Víctor San Vicente ha tomado el nombre de adventista, cuando realmente no lo es, y ha incurrido en el error, como dice esta cita, de fijar fecha para la venida de Cristo. Dios no le da a ningún hombre, dice ella, un mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Pero Víctor San Vicente ha dicho que Cristo viene en el 2031. ¿Y cuántos años faltan? Saque cálculo usted. Sigue diciendo la cita: Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, mi Señor tarda en venir, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 506 a la 507, dice ella lo siguiente: los que tan presuntuosamente predican una fecha definida satisfacen al hacerlo al adversario de las almas, porque promueven la incredulidad más bien que el cristianismo. Mediante textos de la Escritura erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría, pero su fracaso demuestra que son falsos profetas que no interpretan correctamente el lenguaje de la inspiración. La palabra de Dios es verdad y certidumbre, pero los hombres han pervertido su significado. Esos errores han desprestigiado la verdad de Dios para estos últimos días. En su afán de presentar un año para la venida de Jesús, San Vicente se vale de texto, como dice la hermana White, de la Escritura erróneamente interpretado, y así, dice ella, satisface al adversario de las almas. En Conflicto de los Siglos, página 450, cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento, y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. En otra cita del libro A fin de conocerle, página 356, dice: no sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Señor se manifestará en las nubes de los cielos, pero Él nos ha dicho que nuestra única seguridad está en estar preparados constantemente, velando y esperando. Elena G. de White dice: no sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Señor se manifestará en las nubes de los cielos, pero el tiempo cuando nuestro Señor se manifestará le ha sido mostrado a San Vicente. Dice este pensamiento en el libro La Iglesia Remanente, página 92. Estamos cerca del fin, pero si a usted o a algún otro seduce el enemigo y lo induce a fijar la fecha de la venida de Cristo, estarán haciendo la misma mala obra que causó la ruina de las almas de los que lo hicieron en el pasado. La hermana White le dice a Víctor San Vicente:
Si a usted o a algún otro seduce el enemigo y lo induce a fijar la fecha de la venida de Cristo. Analizando esta cita, aquellos que colocan fecha son seducidos por el enemigo. En el libro Joya de los Testimonios, volumen 1, página 506, ella nos dice: por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fecha. Y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Dijo ella en otro momento: siempre habrá en la iglesia movimiento espurio y fanático, realizado por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que corren antes de ser enviados y que establecerán fecha para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provocan confusión e incredulidad. Carta 28 de 1897. Luego de haber leído todas estas citas, podría haber concluido este video. Con esta diafanidad en las expresiones de Elena de White, no existe duda respecto al mensaje erróneo de aquellos que colocan fecha para la segunda venida de Jesús. Sin embargo, permítame ampliar un poco más. Oirás en el próximo video el resumen del planteamiento de Víctor San Vicente. Dice que la hermana White dijo 4000 años exactos hasta la crucifixión de Jesús. Estimado hermana, hermano que me escucha, luego de haber leído todas las citas anteriores de Elena de White y conocer que ella dijo 4000 años hasta el nacimiento de Jesús, que también dijo 4000 años hasta el bautismo de Jesús y que también dijo 4000 años hasta la crucifixión, entenderás que te miente San Vicente al decir que ella dijo 4000 años exactos hasta la crucifixión de Jesús. Luego insiste en el video que verás a continuación que ella da la fecha de la venida de Jesús unos 2000 años más tarde. ¿Cuándo será? En el 2031. Veamos este video. Justo cuando Cristo expira en la cruz, consumado es. ¿Y qué se consuma? 4000 años ¿de qué? Desde el primer sacrificio de la entrada del pecado en la tierra, pasan 4000 años precisos. ¿Y qué año es ese? Año 31. ¿Estáis pensando ya algo? Miremoslo gráficamente. Lo que vosotros supongo que ya estáis pensando. Entrada del pecado en Edén. Pasan 4000 años y justo en el año 31 de nuestra era cristiana, ¿qué sucede? La crucifixión de Cristo. Han pasado 4000 años. ¿No estamos hablando de 6000 años y luego regresa Jesús? Matemáticamente, 2000 años después del año 31, 31 más 2000, la segunda venida de Jesús. ¿Qué os parece? ¿Es un invento? Esto es un escrito está, hermanos. Esto no es un invento. Es un escrito está que nadie puede negaros, porque ella misma enmarca cuándo se cumplen los 4000 años, por tanto, cuántos años faltan. Ella misma nos lo decía también, 2000 años y vuelve Jesús. Y el Señor no va con medias tintas, el Señor no va con vamos a poner unos días de más y de menos, no, va exacto. Por eso, ¿qué creéis? ¿Cuándo va a ser el retorno de Jesús? Y es lo que cada sábado nos debería dar una alegría para decir, mira, una vez más estamos reafirmando, Jesús vuelve pronto en el 6000.
¿Y cuánto nos queda para eso? Si en el año 31 Jesús muere crucificado y han pasado 4000 años desde la entrada del pecado, ¿cuánto falta para que lleguemos a 6000? Sumemos 2000 años. ¿Y dónde nos lleva? 2031. Y Dios, me encantaría que pudiese hacer que todas las personas lo entendieran y estuviesen tan felices de saber que en 14 años y poco Cristo está aquí. La siguiente cita que leeré es tomada por Víctor San Vicente como un ancla para afianzar su barco llamado El Gran Engaño. La hermana White dijo lo siguiente: en 31 después de Cristo, 3,5 años después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con gran sacrificio ofrecido sobre el Calvario, terminó ese sistema de ofrenda que por 4000 años había señalado hacia el Cordero de Dios. El tipo había encontrado su antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial fueron allí terminados. Si hasta el año 31 pasaron 4000 años de ofrendas y sacrificios por el pecado, entonces Víctor San Vicente le dice a su público que Adán tuvo que haber pecado aproximadamente en el año 33 de la creación. Y esto llevaría en el año 31, año de la muerte de Jesús, a los 4000 años. Pero San Vicente se olvida de lo siguiente. En otra cita que ya citamos anteriormente, pero repito, ella dijo: pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado, deseado de toda la gente, página 32. En esta cita expresó 4000 años hasta el nacimiento. Entonces Jesús habría nacido exactamente en el año 4000, que es el primer año de la era cristiana, si lo tomamos literalmente. En otra cita que ya habíamos dicho anteriormente, dijo ella: en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Mensaje Selecto, tomo 1, página 313. Si lo tomamos literalmente, Jesús habría sido bautizado exactamente en el año 4000, o sea, a sus 27 años. San Vicente utiliza la siguiente cita, entre otras, para convencer a su público que Jesús vendrá en el año 2031. El gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Hogar Cristiano, página 488. De esta cita concluye San Vicente que si Satanás luchó por 6000 años para mantener la posición de la tierra, entonces Jesús vendrá al finalizar los 6000 años. Si hasta la muerte en la cruz hubo 4000 años de pecado, entonces lo que falta es sumarle 2000 años para que se cumplan los 6000 años de lucha. ¿Cuándo será esto? En el 2031. Y para sostener esta idea, tuerce versículos de la Biblia que por falta de tiempo no mencionaremos. Lo que ignora voluntariamente Víctor San Vicente es que Elena de White dijo en su tiempo que ya habían pasado los 6000 años. Otras veces dijo alrededor de 6000 años. En otras ocasiones por 6000 años. Y en otra ocasión por casi 6000 años. Menciona también en otras declaraciones
durante 6,000 años y otras veces dijo más de 6,000 años. Siendo esto así, Cristo ya hubiera retornado para el tiempo de la hermana White, según el razonamiento de Víctor San Vicente. Esta misma presión ejercida por Víctor San Vicente la tuvo Ellen G. White en su tiempo y dijo lo siguiente en la Carta 38 de 1888. Dijo ella: he sido repetidamente instada a aceptar los diferentes periodos de tiempo proclamados para que el Señor venga. Siempre he tenido un testimonio: el Señor no vendrá en ese periodo y debilitarás la fe de los mismos adventistas y sujetarás al mundo en su incredulidad. Estas palabras no han perdido fuerza luego de 131 años de dicha. El espíritu de profecía le dice hoy a Víctor San Vicente: el Señor no vendrá en ese periodo y debilitarás la fe de los mismos adventistas y sujetarás al mundo en su incredulidad. A las anteriores se le añade la siguiente: ni está contemplado en la providencia de Dios que cualquier hombre finito que emplee un instrumento que haga cómputos con números, símbolos o signos pueda saber con ningún grado de exactitud el tiempo de la venida de mi Señor. Por último, dijo ella: Dios no ha aprobado a su pueblo y elegido un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de ser confiados con la verdad. Él no ha dado un hombre nueva luz contraria a la establecida fe de su cuerpo. El mayor daño que puede recibir el pueblo de Dios proviene de aquellos que salen de él hablando cosas perversas. Por su medio queda vilipendiado el camino de la verdad. Testimonio, volumen 5, página 231. La Biblia nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses 5:4. Y Marcos 13:33 nos dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ese es el consejo que nos ha dado nuestro amante Jesucristo: que estemos orando, que estemos velando a su venida. No nos dice Él cuándo vendrá, pero nos dice que estemos velando y orando. Cristo viene, su venida está cerca. Dios te bendiga.